La curiosidad fue más fuerte que mi voluntad, así que entré a la habitación y observé minuciosamente todo lo que había alrededor. Abrí algunos cajones en búsqueda de algo que pudiera delatar qué tipo de persona era esa señora, y mi sorpresa fue enorme. Encontré un tipo de libreta o carpeta con cosas escritas a mano. Parecía ser un recetario, pero con cosas extrañas que evidentemente eran maldiciones o rituales de brujería. Relatos Paranormales Oficial. Esta historia tiene origen durante las noches oscuras y frías del municipio de Acazulco, en el Estado de México, lugar de bosques y climas gélidos similares a los de Toluca. Estoy seguro que todos, en algún momento dado, hemos escuchado hablar sobre las brujas que se convierten en bolas de fuego, en cerros o lagos en diferentes partes del país. Pues este pueblo donde yo crecí no es la excepción. Durante mi infancia, siempre imaginé que todas esas historias que los adultos nos contaban eran hechos reales, ya que la gente que contaba aquellas historias eran personas muy cercanas a mí, quienes juraban que eran eventos totalmente ciertos. Por lo tanto, crecí pensando que todo eso era completamente verdad. Conforme fui creciendo, dejé de creer en ese tipo de ideas, pues nunca había visto a una bruja, ni siquiera lo más parecido a una. Sin embargo, a pesar de los tiempos modernos, las historias seguían siendo una constante en la vida cotidiana de este lugar. Yo trabajo en Ciudad de México como guardia de seguridad, y voy a mi casa en Acazulco 4 noches a la semana, y el relato que voy a contarles ocurrió en el mes de noviembre, cuando las noches son más frías y oscuras que el resto del año. Resulta que ese día, en el trabajo, mi relevo no llegó a tiempo por un problema que tuvo, motivo por el cual yo no podía dejar mi lugar de trabajo hasta que él llegara y le entregara el punto de trabajo. Mi hora de salida era a las 5 de la tarde, y a esa hora apenas me daba tiempo de llegar a mi casa alrededor de las 8 de la noche, antes de que el frío tomara su máxima potencia. Casi 3 horas después de mi hora de salida, mi relevo llegó disculpándose por el retraso que tuvo. Rápidamente abandoné mi lugar y me dirigí a la central de autobuses para tomar el último camión directo que me llevaría hasta mi casa. Eran ya cerca de las 9 de la noche y durante el trayecto no pude evitar quedarme dormido por el cansancio. Sin embargo, me desperté abruptamente por el movimiento repentino del camión al que se le ponchó una llanta por las piedras y fierros que había en la oscura carretera, motivo por el cual también dobló uno de los tantos fierros que tenía en la suspensión. Al momento del choque, todos los pasajeros nos asustamos mucho, pues habíamos pensado que era un intento de asalto, algo muy común en ese tipo de carreteras. No obstante, para buena suerte, no fue así. De momento, todos estaban muy asustados, pero al pasar algunos minutos, las cosas se fueron tranquilizando demasiado. Algunos pasajeros bajaron, intentando ayudar al chofer a arreglar el problema. Otros intentaron llamar y pedir ayuda, pero para la mala suerte nos encontramos en una zona de poca señal y nadie podía hacer llamadas ni mandar mensajes. Eran ya cerca de las 12 de la noche y el frío comenzaba a calar los huesos, y la neblina del lugar impedía ver claramente. Algunos carros pasaban, pero nadie podía ayudarnos, pues eran piezas y herramientas difíciles de conseguir a esa hora de la noche. De pronto, el chofer decidió que todos nos subiéramos al autobús para así refugiarnos del frío hasta que alguna patrulla pasara y nos ayudara. Como el frío era muy fuerte, decidimos hacerle caso. Después de un par de horas, algunos pasajeros tomaron la decisión
de aventurarse a caminar para poder llegar a casa y así solicitar ayuda, pues el frío que hacía afuera podía meterse a las frías paredes del camión. Por lo que 4 personas, entre ellos yo, decidimos bajar del autobús y caminar entre la densa niebla y oscura noche para pedir ayuda. Decidimos cortar camino, pasando entre los cerros y veredas del lugar. El sonido de la noche era estremecedor. La neblina apenas nos dejaba ver un par de metros hacia adelante. El frío pegaba bastante fuerte, pero preferíamos caminar y estar en movimiento en lugar de quedarnos de pie descansando, porque el frío atravesaba cualquier prenda que lleváramos encima. Casi 1 hora después, mientras descendíamos una pendiente entre un espeso bosque, escuchamos risas y gritos como de una fiesta. Se nos hizo muy extraño, pues aún estábamos algo retirados de la zona urbana, por lo que pensamos que podían ser algunos jóvenes que se fueron de fiesta en los bosques de la Marquesa. Nos dirigimos hacia donde escuchamos el ruido, pero entre más cerca lo escuchamos, más lejos se veía la imagen. Caminamos y no podíamos acercarnos a ellos. De pronto, entre nuestros pasos, escuchamos la frase de una mujer que evidentemente no conocíamos. Tengan mucho cuidado con el bosque. Su voz fue tan clara y tan cerca que nos espantamos mucho, principalmente porque no esperábamos escuchar una voz diferente. Sin embargo, al girar e intentar ver de quién se trataba, no había nadie. Por más que buscamos en los árboles por si alguien intentaba jugarnos una broma, no encontramos a nadie. Uno de los señores comenzó a gritar para que no escucharan los jóvenes que veíamos a lo lejos, pero nadie volteaba ni nos respondían. Otra vez la voz se escuchó a nuestra cercanía, repitiendo la misma frase: tengan cuidado con el bosque. Oficialmente, todos estábamos asustados. Decidimos correr lo más rápido que pudimos hacia donde veíamos a las personas festejando. Minutos más tarde, paramos completamente agotados y por tercera vez la frase se escuchó junto a nosotros, pero esta vez había una persona extraña a nuestro lado, la cual cuando la vimos nos dio mucho temor porque apareció inesperadamente, pero al mismo tiempo nos tranquilizó por su apariencia física. Era una mujer anciana de baja estatura. Su cabello estaba canoso y trenzado con un rebozo. Usaba también un mandil muy común entre las mujeres de este lugar. Cuando la vimos, le preguntamos a qué se refería con que nos cuidáramos del bosque. La señora comentó que en ese lugar la gente se perdía fácilmente porque veía cosas que no suceden en la realidad, ya que el bosque puede engañar a las personas. Le preguntamos por la fiesta de los jóvenes que escuchábamos y nos comentó que ahí no había ninguna fiesta, al mismo tiempo que señalaba hacia donde escuchábamos el ruido, donde efectivamente ya no había nadie. Le preguntamos qué hacía ella a la mitad del bosque y tan noche. Nos comentó que iba a recolectar hongos y trocillos de madera, los cuales sirven para vender. Nos comentó que su casa estaba por ahí cerca, pero que no tenía teléfono para hacer llamadas, aunque sí podía ofrecernos café o té para recuperarnos del frío. Decidimos caminar junto a ella un par de minutos por unas veredas un poco extrañas hasta que llegamos a una pequeña casa, humilde e iluminada con la poca luz que daba un viejo y amarillento foco. Al cabo de unos minutos de espera, la mujer nos sirvió una taza de café y nos preguntó por qué nos habíamos atrevido a salir en medio del bosque con el riesgo de morir de frío. Le comentamos que buscábamos ayuda y que hacer eso era mejor que no hacer nada. Mientras tomábamos el café, el frío y el sueño se estaban apoderando de las pocas fuerzas que teníamos. En un momento inesperado, uno de los hombres anunció que teníamos que seguir caminando para llegar hasta la zona urbana donde pudiéramos conseguir apoyo. La señora insistía en que no saliéramos, o de lo contrario, el frío o algún animal
podría hacernos daño. Después de varios minutos de charla y de un par de tazas de café, la señora se disculpó y salió un momento de su hogar. Yo me puse de pie para buscar el sanitario y descubrí que la señora vivía completamente sola en esa casa vieja y descuidada. Al llegar al baño, noté que al lado había una habitación llena de veladoras, imágenes y figuras extrañas. La curiosidad fue más fuerte que mi voluntad, así que entré a la habitación y observé minuciosamente todo lo que había alrededor. Abrí algunos cajones en búsqueda de algo que pudiera delatar qué tipo de persona era esa señora, y mi sorpresa fue enorme. Encontré un tipo de libreta o carpeta con cosas escritas a mano. Parecía ser un recetario, pero con cosas extrañas que evidentemente eran maldiciones o rituales de brujería. En las paredes había letreros con textos que no podía descifrar y fotografías de varias personas que tenían rostros rayados y tapados con tinta negra o incluso recortadas. Salí de esa habitación con un poco de temor, y al llegar nuevamente a la sala, se encontré a mis compañeros de aventura y la señora, que me veía directamente a los ojos con una sonrisa confiada, mientras los demás bebían su taza de café. Al llegar a la sala, me preguntó si lo que había visto me había llamado la atención. Le dije que no sabía a qué se refería, ya que solo había ido al sanitario. De la nada, comenzó a reír de forma escandalosa y burlona. Mis compañeros volvieron a verla muy sorprendidos por haber desatado esa risa. De pronto, la mujer se puso de pie y nos comentó que ella no se dedicaba a hacer el mal a nadie, pero que en la parte del bosque donde estábamos sí había mujeres y hombres que se dedicaban a hacer trabajos de brujería, que incluso podrían provocar la muerte. Uno de mis compañeros le preguntó directamente si ella era bruja, a lo que ella contestó sin pena que sí, que era una de las brujas más longevas del pueblo. Inmediatamente le comenté que no queríamos tener problemas, pues solo estábamos tratando de ayudar a los pasajeros del autobús donde veníamos. Rápidamente nos dirigimos hacia la puerta y salimos de la casa. La mujer no intentó seguirnos, así que corrimos de nuevo en la espesura del bosque, y varios metros después volvimos a escuchar la frase que inicialmente nos había dicho: cuidado con el bosque. Al escucharla, no paramos de correr, y al cabo de unos minutos nos detuvimos al ver a lo lejos unas pequeñas luces, como si hubiera gente haciendo fogatas. Caminamos hacia esa dirección, y estando a unos metros de llegar, no había absolutamente nada. Solo podían verse a lo lejos 3 fogones grandes, los cuales, al acercarnos un poco, desaparecieron de su lugar, como si fueran expulsados hacia el cielo. La luz que radiaban era grande, así que pudimos ver claramente lo que estaba pasando. Al llegar al punto donde estaban aquellos fogones, no había nada quemado alrededor. Era obvio que si había fuego en el lugar, tendría que haber rastros como cenizas o carbones producidos por el fuego, pero no había nada, como si el fuego hubiera estado en el aire. Varios metros más adelante, vimos que había otros 3 fogones igualmente iluminados y del mismo tamaño. Esta vez no intentamos correr hacia ellos. Nos quedamos mirando un par de segundos y pudimos notar que no era fuego. Su color no era rojo como la lumbre, sino azul o verdosa. Guardamos silencio por un momento, cuando de pronto recordé las viejas historias que nos contaban los adultos cuando era niño. La gente decía ver a lo lejos bolas de fuego que supuestamente eran brujas que se escondían de la gente, y unos minutos más tarde las bolas de fuego desaparecían. Caminamos un poco y a lo lejos se veían luces indicando que la zona urbana ya estaba cerca. Volvimos a caminar y revisamos el único teléfono celular que teníamos. Finalmente tenía señal.
A toda prisa hicimos la llamada de auxilio para que fueran a ayudar al autobús accidentado y ver si alguna ambulancia podía ayudarnos a nosotros, ya que habíamos recorrido la mitad del bosque de la Marquesa en pleno frío y estábamos a punto de un colapso. Tomaron nuestros datos y mientras seguíamos caminando, un par de minutos después de colgar la llamada, ya nos sentíamos salvados. Solo faltaba que llegara el apoyo por nosotros. Sin embargo, al acercarnos más hacia el poblado, vimos a lo lejos la figura de alguien que caminaba por ahí. Comenzamos a gritar diciendo buenos días, esperando que aquella persona no se espantara o que no pensara que queríamos hacerle algo malo. Pero esa persona se acercaba cada vez más a nosotros, hasta que pudimos reconocer en ella a la mujer que antes nos había invitado a su casa. Al identificarla plenamente, decidimos no hacerle caso y mejor continuar con nuestro camino. No obstante, ella sí nos reconoció y se dirigió directamente hacia nosotros. Al vernos, nos comentó que increíblemente habíamos logrado salir del bosque, superando incluso la zona más peligrosa, conocida entre la gente como el Cerro de las Brujas, donde era muy habitual ver y escuchar brujas legendarias que atemorizaban al pueblo desde hace mucho tiempo. Nuevamente le dijimos que no queríamos problemas y que solo queríamos llegar bien a nuestro destino. Nos contestó que no nos preocupáramos y que si ella hubiera querido hacernos daño, ya lo hubiera hecho. En aquellos instantes, uno de los compañeros sacó de su ropa un collar que tenía en el cuello, mismo que le mostró directamente a ella, al mismo tiempo que mencionaba unas palabras extrañas que ya no recuerdo bien. La bruja entonces empezó a retirarse y enfrente de nosotros tomó la forma de fuego y desapareció hacia el cielo. Le preguntamos al señor qué es lo que le había mostrado y nos contó que hace mucho tiempo le hicieron un trabajo de brujería por envidias y que para curarse de ese mal le dieron un amuleto de protección, el cual siempre tenía colgado en el pecho y que era tan fuerte que podía proteger también a los que se encontraban cerca de él, y que a partir de entonces ninguna maldición o mala vibra podría hacerle daño. Por ese motivo la bruja no pudo hacernos nada, pues todos estábamos protegidos con el amuleto de nuestro compañero. Caminamos nuevamente hasta que llegamos completamente a la zona urbana. Eran casi las 6 de la mañana y el pueblo comenzaba a iluminarse por la luz del sol. Volvimos a hacer una llamada de auxilio y en menos de 10 minutos llegó una camioneta de la policía municipal que nos llevaron hasta nuestras casas a cada uno. En el camino les preguntamos qué había pasado con el camión y nos contaron que apenas estaban removiendo el autobús del camino con una grúa especial que mandaron traer desde Toluca, pero que los pasajeros estaban muy espantados porque les hicieron una broma muy pesada en la que unas mujeres estaban intentando ingresar al autobús haciéndose pasar por las brujas del cerro. Les pregunté si habían capturado a los culpables de esa broma y dijeron que no, que era muy difícil localizarlos porque se perdían en el bosque, pero que tenían la descripción de una persona a la que estaban buscando. Comentaron que se trataba de una mujer anciana, de cabello canoso y estatura baja. Sin embargo, ellos están convencidos de que se trataba de algún tipo de disfraz para jugar bromas a las personas en la carretera. Cuando llegué a mi domicilio, mi esposa y mis hijos me recibieron muy preocupados por mi ausencia, pues ellos me esperaban el día anterior, y por rumores de los vecinos supieron que había ocurrido un accidente en la carretera. Les pedí que se sentaran a mi lado y les conté toda la historia que acaba de presenciar, la cual no sé si me creyeron o no. Pero hoy puedo confirmar que los relatos que me contaron cuando yo era niño son completamente reales, pues tuve la oportunidad de sentirlos y verlos con mis propios ojos. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Alberto Atuc para Relatos Paranormales.
¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Por acá en pantalla les dejo más historias. De igual forma, recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego, que se dedica a este tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho, nos escuchamos pronto.